Pues buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya están tranquilitos? ¿No se van a dormir? No los voy a dejar que se duerman, ¿eh? Y si no, pues les vamos a dar una sacudidita para que no se duerman. Pues ¿cómo les ha parecido lo que han estado escuchando? ¿Están en verdad recibiendo de parte del Señor? Mire, algo que es una preocupación de parte de nosotros, que de alguna manera pues podemos o tratamos de transmitirles algo de lo que Dios está haciendo en nuestras propias vidas y de lo que Dios dice a través de su palabra, es que en verdad puedan ustedes recibirla, la puedan entender y después también la puedan aplicar en su vida. Si usted viene aquí solamente para oír una charla bonita, interesante, pero no está dispuesto a salir de este lugar y ponerla por obra, de nada sirve. Mejor estaría en este momento viendo la serie de campeonato de béisbol o el fútbol, no sé, cualquier cosa, porque entonces estaría perdiendo el tiempo. Si estamos aquí, y ese es el deseo de mi corazón, es que en verdad no solamente sea una comezón de oír, sino saber que es Dios el que algo va a decir a mi corazón y que yo estoy aquí porque deseo al salir aplicarlo en mi vida. Porque si no tengo ese deseo de que se aplique en mi vida aquello que dice Dios, entonces de nada va a servir. Puede entrar por un oído y salir por el otro. Lo importante es que en verdad aquello que toque su corazón, aquello que Dios le hable, usted lo tome y lo reciba, y entonces así también lo pueda poner en práctica. Este es el deseo que tenemos. Y bueno, ya el día de ayer estuvimos hablando acerca de estas dos cosas que como conclusión llegamos en la charla, que debemos poner nuestros ojos en Cristo, mencionando acerca de que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos, esto es, nos enfilemos de una manera determinada en ese camino que nos lleva en el Señor a una vida nueva. No basta solamente con creer, sino que el creer y ser personas perdonadas, salvos, personas que sabemos que Dios nos ha perdonado, es solamente el comienzo de la vida. Pero ahí necesitamos empezar ya a caminar en ese proceso que nos lleva a ser, como dice la Escritura, varones que alcanzamos la estatura del varón perfecto. Esto es el Señor Jesucristo. Y esto es un proceso que nos lleva toda la vida, pero necesitamos estar en Él. Entonces lo primero es poner los ojos en Jesús. Lo segundo es que debemos parecernos más a Él. ¿Están de acuerdo? Que recuerdan todo esto, ¿verdad? ¿Y a qué se debe realmente que nosotros podemos pensar de esta manera? Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, el versículo número 28, en donde nos dice la palabra del Señor: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Está hablando el apóstol Pablo, pero esta primera parte del versículo es muy importante para descubrir realmente lo que hemos estado hablando. Él es el todo del todo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es la vida. Esta charla se llama el poder de la vida. El poder de la vida. El poder de la vida es el Señor Jesús.
Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. En Él vivimos. Si realmente tú consideras a Dios y estás tomando en cuenta a Dios, en Él vives. En Él tienes realmente vida, ¿verdad? Pero también en Él te mueves, en Él caminas, consciente de lo que eres en Él, pero también dice, en Él somos. Y como hombres obtenemos lo que somos verdaderamente en Él, en el Señor Jesucristo. Entonces debemos conocer perfectamente nuestra identidad. La primera cosa es saber quién soy. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eres? ¿Quién eres? Exactamente, alguien ya lo mencionó aquí, soy un hijo de Dios. Esa es la identidad más profunda, más fuerte que un hombre debe tener. ¿Quién eres? Soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios que ha sido rescatado de su vana manera de vivir y que ahora está encaminado en otra forma, en otra manera que conviene, que bendice y que llena todo nuestro ser. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces, ¿quién eres? Un hijo de Dios. Cuando hemos creído verdaderamente, dice la Escritura que nosotros somos hijos de Dios. Porque todos aquellos que creen en su nombre son hijos de Dios. Todos aquellos que le recibieron nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Ahora, pregúntale al del otro lado, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? A ver, ¿qué quieren ser? Queremos ser como Él. Queremos ser como Él es. Pero para que esto se logre, nosotros necesitamos tener una relación cercana, personal con Él. Yo quiero ser como Él es. Si yo alcanzo a hacer un poquito de lo que Él es, mi vida tiene un rumbo y tiene un significado totalmente diferente a cualquier otro. Y tercera cosa, saber lo que tenemos que lograr. ¿Qué quieres en la vida? Pregúntale al de atrás, ¿qué quieres en la vida? No, pues yo quiero un BMW, ¿verdad? Yo quiero, yo no sé qué quieres, ¿verdad? Dice, yo quiero por lo menos una buena cena, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quieres en la vida? Bueno, vivir como Cristo, vivir como Él. ¿Por qué razón? Volvemos a este versículo que es radical. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y eso nos da ya una verdadera identidad que completa todo lo que debemos ser como hombres. Y como resultado descubrimos el día de ayer que esto también nos lleva directamente a ser personas que al entrar en ese orden de Dios necesariamente nos va a ir bien. Necesariamente vamos a ser hombres prósperos en todas las cosas. Entonces, la conclusión es vivir como Cristo, porque Jesús es la única fuente verdadera de el poder en la vida. Vayan por favor conmigo al libro de Colosenses, en el capítulo número 1, versículos 16 y 17. Y dice así la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. A ver, repite conmigo, todo. Todo, otra vez, todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Son términos tan determinantes, tan radicales, que si los comprendiéramos,
no tendríamos ninguna duda, no tendríamos ninguna incredulidad acerca de dónde estamos parados y qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Porque aquí claramente nos dice, yo fui creado por Él, pero también fui creado para Él. En Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. Si yo puedo entender esto, entonces yo descubro que Él es la fuente de la vida que yo debo tener. Él es el poder de la vida. Él es lo que significa para mí el todo de la vida. Entonces es muy claro lo que me está mencionando. En Juan 10, versículo 10 dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, como hombres siempre tenemos en nuestro corazón, y es natural porque Dios lo ha puesto, el que nosotros podamos hacer las cosas que tenemos que hacer y prosperar en ellas. Pero el Señor dice, mira, el enemigo, el ladrón, el diablo, Satanás, el chamuco, como le quieran llamar, ¿verdad? Viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, pero no una vida normal, sino una vida en abundancia. Una vida que en verdad te satisfaga plenamente. Y esto no quiere decir que tendrás una vida llena de riquezas, llena de tantas cosas, sino una vida plena en todos los aspectos, tanto en el material, como en el moral, como en el espiritual. Entonces, existen 4 principios que son esenciales para la vida y son los que vamos a estar estudiando ahora. 4 principios. El primero, la comunicación es la base de la vida. La comunicación es la base de la vida. El principio número 2 es que el intercambio es el proceso de la vida. El intercambio es el proceso de la vida. Número 3, el equilibrio es la clave. El equilibrio es la clave para la vida. El equilibrio es la clave para la vida. Punto número 4, el acuerdo es la fuerza de la vida. El acuerdo es la fuerza de la vida. Entonces, todos nosotros como hombres necesitamos comprender estos principios. El primero de ellos es la comunicación. Todo el mundo en general, como en lo particular, tenemos una base en común que es la comunicación. En este momento yo estoy tratando de comunicarme con ustedes. Ustedes a su vez lo hacen en otro momento y en otros tiempos también para comunicarse. En el mundo de los negocios, de las empresas, de los consorcios, gobiernos, etcétera, así como también aún en la relación particular, familiar, en casa, en el matrimonio, todo se basa en una comunicación apropiada. ¿Estamos de acuerdo? Dile al que está a tu lado, habla bien, comunícate. O sea, hay hombres que llegan a su casa y no quieren ni hablar, quieren estar ahí como palos, ¿verdad? Parados, cuando la comunicación es la base de la vida. Es la base, es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, como hombres necesitamos entender esto porque la vida se basa en una comunicación apropiada. Que nosotros podamos comunicarnos de una manera apropiada como varones, tanto fuera del hogar, en el trabajo, como también en el hogar, en la casa, con la esposa y con los hijos. Necesitamos aprender a comunicarnos de una manera apropiada, porque la comunicación es la base de la vida. Hoy vivimos en la edad de la información, de la informática, ¿verdad? Y realmente
Hoy, por ejemplo, hay más gente, sobre todo en los jóvenes, que se están comunicando a través de internet, millones de ellos chateando y comunicándose a través de este medio que nunca lo ha habido en la historia de la humanidad. Y se están comunicando, ¿verdad? Y están utilizando estos medios para tratar de comunicarse y lo único que hacen es perder el tiempo, ¿verdad? Realmente todo esto del Facebook y todo esto que se ha creado es algo que te atrapa y lo que hace es quitarte el tiempo. Sí es una manera de comunicarnos, pero es una manera de comunicarnos inapropiada, impersonal y totalmente para fines que no son los correctos. Entonces, estamos en un medio en donde la comunicación tiene que ver cuando tú te paras con alguien y enfrente de él estás comunicándote de una manera correcta. Es la base de tu propia vida, el que te sepas comunicar de una manera correcta, de una manera sencilla, de una manera humilde, de una manera sana, de una manera que en realidad va a bendecir a los demás. Entonces, la Biblia, por ejemplo, nos habla desde un principio acerca de el hombre, de cómo fue creado, nos habla acerca de Dios y su manifestación, nos habla de la llegada del Mesías, nos habla del Señor Jesucristo, y Dios se comunica a través de la palabra con nosotros. Por eso es tan importante que nosotros pongamos un énfasis muy especial en leer la palabra. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, es Dios quien habla con nosotros. Y se establece entonces la comunicación. Si nosotros no oramos a Dios, no hablamos con Él. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios lo que quieras, el tiempo que quieras. No solamente hablar con Dios es llegar para pedirle, llegar para estar solicitando siempre algo. Puedes hablar con Dios para decirle, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Muchas gracias. Qué hermoso que yo sé que soy un hijo de Dios, que tú me guardas, que guardas a mi familia. Gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias por lo que tú eres, etcétera, etcétera. Y eso es una comunicación que tú tienes con Dios. Pero también Dios se comunica. ¿Y se comunica a través de qué cosa? De su palabra. Y nosotros necesitamos darle el énfasis que corresponde, el lugar que corresponde a su palabra. Entonces, la comunicación es la base. Número 2, el intercambio es el proceso de la vida. Siempre estamos intercambiando, siempre, en todo tiempo. El proceso de intercambio es el proceso que nos lleva, en el que nos lleva la vida. Constantemente estamos en este proceso de intercambio. Por ejemplo, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. El intercambio hace que al estar inhalando el oxígeno y exhalando dióxido de carbono, tengamos vida. En este intercambio hay vida. Sin esto no podríamos vivir. Es de la misma manera cuando nos comunicamos con Dios. Yo hablo con Dios, Él habla conmigo y el resultado es, ¿qué? Vida. El resultado tiene que ser vida. ¿Por qué muchos hombres no tienen realmente esa vida que menciona el Señor Jesús, en donde nos dice, he venido para que tengan vida, ¿verdad? Y vida en abundancia? ¿Por qué no la tienen? Porque no están haciendo ese intercambio correcto. Yo hablo con Dios, Él me habla a mí, yo camino con Él y el resultado es vida. Claro, el resultado es vida. Entonces es muy importante. El intercambio tiene lugar por medio de una crisis, casi siempre. ¿Cómo llegamos a los pies del Señor Jesucristo? Cuando estamos ya tronados, ¿verdad? Cuando descubrimos que no hay una respuesta más que Él.
Cuando descubrimos que a pesar de nuestros esfuerzos y a pesar de todo lo que tratamos de hacer como hombres, llegamos a la conclusión de que sin Él no vamos a hacerla. Y es en esa crisis cuando, si respondemos de una manera positiva y nos arrepentimos y estamos determinados a empezar una nueva vida, cuando se desarrolla entonces el intercambio. Cuando de ese intercambio entonces brota una nueva manera de vivir, una forma diferente. Es cuando dice la Escritura que pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz, y que somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas, que ahora están caminando en el Señor. Entonces el intercambio es muy importante. Por ejemplo, brota siempre de una crisis. En el nacimiento natural de un bebé, también brota de una crisis. Cambia de un estado en donde está en el vientre de su madre, en donde hay un estado natural, en donde vive y vivió durante 9 meses, en donde está rodeado de ese líquido, de esa, vamos a decir, agua, y surge a una nueva situación en un momento de crisis, en donde para el bebé es algo impresionante, ¿verdad? Pasar de un estado en donde estaba y nace a una nueva vida, en la que de inmediato tiene que empezar a vivirla. Así tiene que ser contigo. Tú tienes que pasar de ese estado en donde te encuentras, y al nacer de nuevo sabes que estás empezando una nueva vida, una vida diferente. Es un intercambio. Es un intercambio que es el proceso de la vida. Y por medio de las principales crisis en la vida se crece en madurez hasta la muerte, que es la crisis final. Es la que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, las crisis no hacen al hombre, solamente ponen al descubierto quién es. Las crisis no hacen al hombre, sino solamente ponen al descubierto quién es. Cuando tienes un problema y vemos la forma en cómo reaccionas, sabemos qué clase de persona eres. Sabemos qué realmente tienes adentro. Cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando se presenta la dificultad, cuando sabes que tú tienes que tomar ese lugar que te corresponde y salir adelante, ahí es en donde realmente se descubre si eres hombre. Ahí es en donde se descubre si realmente quieres ser un hombre aprobado, un hombre con propósito, un hombre de promesa, un hombre de verdad, un hombre próspero. De otra manera, no. Por mucho que tú me digas, si es hasta el momento en que pasas esa dificultad, esa crisis, que te hace madurar, cuando te das cuenta que realmente tú eres un verdadero hombre. Entonces, cada paso que damos para madurar o crecer, generalmente ocurre en medio de la crisis. Las pruebas son para que nosotros podamos crecer y madurar, pero vienen siempre a través de un intercambio. El punto 3 es que el equilibrio es la clave para la vida. Así como hemos dicho que la comunicación es la base de la vida, así como el intercambio es un proceso en la vida que nos lleva toda la vida, así también el equilibrio es la clave. Es la clave para la vida. Se necesita conseguir balance en las cosas para poder obtener los mejores resultados en nuestra vida, siendo entonces el balance, el equilibrio indispensable para que podamos vivir. En todo debemos tener un balance. Yo necesito tener ese balance en mi vida para no irme ni más para un lado ni más para el otro, sino caminar en el orden de Dios. El Señor dice que ha preparado un camino para que caminemos en él. Y dice, y aquel que realmente está interesado en seguir ese camino, no se irá ni a izquierda ni a derecha, sino que yo le llevaré en ese camino. Y ese camino se llama camino de santidad. Dice, y aun cuando fuere torpe,
y encontrar obstáculos, no se tropezará, porque yo iré delante de él. Pero entonces ni me puedo ir para un lado exagerando una cosa, ni me puedo ir hacia el otro, sino necesito encontrar el balance, ¿verdad? Y es muy importante. Y por último, el cuarto es el acuerdo, es el poder de la vida. El acuerdo es el poder de la vida porque sin él perderíamos tanto autoridad como capacidad. Tú no puedes imponer nada en ningún lado si realmente no has recibido de parte de Dios autoridad para poder realizarlo. Tú podrás gritar mucho en casa, pero si tus hechos no respaldan tus acciones y has perdido tu autoridad, puedes gritar lo que quieras y nadie te pela. Puedes hacer lo que quieras, pero no tienes la autoridad para respaldar aquellas cosas. Entonces, el acuerdo es el poder de la vida. Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Está bien, tú eres el que manda, tú eres la cabeza, tú eres la autoridad, tú eres el que Dios ha puesto para dirigir el hogar, etcétera. Pero si tú no estás de acuerdo con tu esposa, la persona que Dios te ha dado para caminar contigo, no lograrás nada. E inclusive vas a perder tu autoridad y tu liderazgo. Entonces yo tengo que estar de acuerdo con mi esposa. Es que no la conoces, es que no conoces a la mía. Pero si yo no me pongo de acuerdo con ella, entonces yo no puedo hacer nada. El acuerdo es el poder de la vida. Cuando dos estamos de acuerdo, cuando dos estamos caminando juntos, entonces hay algo muy importante que se desarrolla porque estamos en una misma dirección, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y entonces viene esa acción para que podamos tener poder en la vida. Y entonces el matrimonio, la familia, se basa en un acuerdo. Cuando nos casamos, nosotros declaramos, ¿verdad? Vivir juntos, ¿hasta qué? Hasta que nos aburramos de ella, ¿verdad? No. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero para lograr eso, necesitamos vivir de acuerdo, a fuerza. Si no lo logramos, entonces vamos a vivir amargados, vamos a vivir en pleito tras pleito, vamos a vivir sin alcanzar nuestros objetivos, vamos a vivir un infierno, porque no estamos consiguiendo el acuerdo. Sin embargo, cuando estas dos personas se ponen de acuerdo, entonces inmediatamente viene el poder de Dios para respaldar ese acuerdo. Entonces ya hablamos de estos 4 principios y estamos de acuerdo en ellos. El matrimonio se basa en eso. Hasta que el hombre acuerde con Dios el caminar con Él, no puede hacer nada. Tienes que acordar caminar con Él. Tienes que ser una persona que decida caminar con Él. Si no, no haces nada. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces es muy importante. Si vivimos en acuerdo con Dios, entonces la autoridad y capacidad que Él nos ha dado para vivir llegan a nuestra vida. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12. En el versículo número 25 dice la Escritura: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Mateo 12, 25, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, en el acuerdo está ahí el poder, está ahí la forma en la cual podemos vivir. Si tú estás de acuerdo con tu esposa en las decisiones que toman, en las cosas que hacen,
¿cuál es el problema? ¿Quién le va a echar la culpa a quién? Si las cosas salen mal, ¿quién se va a sentir más que el otro si las cosas salen bien? Si los dos han estado en acuerdo en todo momento. Cuando no sucede así, siempre hay un culpable, ¿verdad? De la misma manera sucede cuando nosotros no estamos de acuerdo con Dios o en acuerdo con Dios. El diablo inmediatamente nos señala a nosotros como culpables. Como culpables. Entonces necesitamos entender estos principios. Salmos 86, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Necesitamos en verdad vivir en ese acuerdo con nuestra esposa, y que el Señor también nos haga caminar con Él. Sin esto no podemos ir a ningún lado. Una pareja se empezó a preocupar por la enfermedad que padecía él. Su condición empeoró y entonces su esposa no sabía si él viviría o moriría. Preocupada, le llevó al médico, el cual invirtió un día entero en exámenes y pruebas, mientras ella esperaba. Cuando finalmente apareció el esposo, ella le preguntó qué le había dicho el médico en cuanto a su condición. El esposo le contestó: no me dijo nada. Bueno, dice ella, pues yo quiero saberlo. Yo quiero saber lo que te dijo. Y se fue directo a la oficina del médico, se plantó enfrente de él y le dijo: quiero saberlo. ¿Va él a vivir o se va a morir? El médico le contestó: tómelo con calma, señora, no hay problema. Lo que su marido necesita son 3 buenas comidas al día, sexo 2 veces por semana, y todo marchará bien. Cuando ella volvió a la sala de espera en donde estaba su esposo, él le preguntó: ¿qué fue lo que te dijo? Dijo que te vas a morir. ¿Cuál acuerdo? Nada de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si en verdad estamos de acuerdo, entonces las cosas en verdad cambian. Y todos estos principios se cumplen plenamente en Jesucristo. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de ellos es que Jesucristo es la comunicación de Dios a nosotros. El Señor Jesucristo es la comunicación de Dios hacia nosotros. Él vino a la tierra, se hizo hombre, vivió en medio nuestro, y siendo hombre a nuestro nivel, nos enseñó como hombre para que pudiéramos entender lo que Dios desea para el hombre y lo que Dios se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Entonces, Él es la comunicación de Dios para nosotros. Él es el que se comunica realmente con nosotros. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Versículo 2: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios, al cual en el tiempo antes de Jesús era inaccesible para el hombre, habían pasado ya 400 años de silencio, ya no había ningún profeta que dijera nada, y los sacerdotes no podían entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, sino solamente una vez al año, y esto no sin sangre,
para perdón de sus propios pecados y de los demás, ahora en Jesucristo nos está hablando directamente a nuestro entender, para que podamos comprender las cosas de Dios. Entonces Jesús es la comunicación de Dios para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, pedimos en el nombre de Jesús, hacemos las cosas en el nombre de Jesús, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él es la comunicación que tenemos perfectamente bien con el Señor. Jesucristo vino a mostrarnos cómo es Dios y de qué manera el hombre puede vivir con el Señor. Punto número 2, Jesucristo es el intercambio para la vida. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? En la cruz del Calvario es el lugar en donde Él hizo el intercambio más extraordinario para toda la humanidad. Él entregó su vida en la cruz para que hoy tú puedas tener vida aquí en la tierra. Él es el intercambio más importante que ha sucedido en la historia de la humanidad. Él intercambió su vida, entregó su vida, derramó su sangre para que hoy tú puedas tener vida a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces Él es el intercambio para la vida. Él es el intercambio que nosotros necesitamos. Entonces Él cambió su justicia por la nuestra, el justo pagando por los injustos, justificando a todo aquel que cree, que es de la fe en Él. Y entonces, a través de ese intercambio, hoy tú puedes estar en este lugar seguro, convencido de que si mueres, vas a la presencia del Señor. Pero también Jesús, punto 3, es el equilibrio para la vida. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos la oportunidad una y otra vez de arrepentirnos en fe y por medio de la fe. ¿Cuántas veces puedo perdonar a mi hermano, Señor?, le pregunta Pedro. ¿7 veces al día? Él dice, no, 70 veces 7. Y si al hombre le pide Dios que sea de esa manera misericordioso, ¿cómo no será Él? ¿Cómo no será esa majestad tan extraordinaria que puede realmente ser para ti el que otorgue el perdón para tu propia vida? Él es el equilibrio en la vida. Él nos da esto. En Jesús tenemos esta oportunidad de arrepentimiento y la fe para que podamos caminar en Él. Y no solo es a través del arrepentimiento en donde solamente tomamos el regalo de fe del Señor para justicia, sino que esta fe tiene que venir acompañada de acciones correspondientes a la fe, esto es, obras. La fe sin las obras está muerta. Aquí hay un equilibrio. Tú dices que tienes fe, dice Santiago, pero yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Si tú me muestras tu fe sin tus obras, tu fe no vale nada. ¿Cuántos hombres de aquí dicen ser creyentes, pero con sus acciones lo niegan? El que tal hace, ni siquiera es creyente, ni siquiera ha nacido de nuevo, ni siquiera es una nueva persona. Es alguien que simpatiza, que le agrada en cierta manera escuchar estas cosas, pero que no tiene la fe suficiente para que sus acciones sean en verdad cambiadas y correspondan a lo que ha creído. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si Él te ha hecho una nueva persona, tienes que caminar como una nueva persona. Si no lo haces, entonces no has creído. No tienes esa fe que ha producido un cambio genuino en tu vida. Las obras son el fruto, el resultado de nuestra fe, de haber creído. Por eso no somos salvos por medio de las obras, sino somos salvos por medio de la fe. Pero la fe
para que sea fe, tiene que mostrarse a través de acciones correspondientes a esa fe. Entonces, ese es el equilibrio de la vida. Si tú en casa dices, soy cristiano, pero tus hijos te ven que no lo eres, tu esposa ve que sigue siendo el mismo barbaján, la misma persona, pues va a decir, pues este cuate está loco. Habla de Dios, pero no hace nada que me indique que realmente es un creyente. Y este es el problema actual. Este es el problema más serio que existe en el hombre. El hombre quiere, en cierta manera, verse como una persona triunfadora, de éxito, próspera, pero no le permiten esas acciones que no corresponden a su fe. Si tú realmente has creído, entonces vas a empezar un proceso en donde vas a empezar a dar fruto en tu vida, frutos que corresponden a aquello que has creído. No es inmediato, ni nadie te exige que sea inmediato, pero tienes que ir en ese proceso, caminando hacia Él. Y entonces tendrás una verdadera respuesta. Por eso decimos que Jesucristo es el poder de la vida. Él es el que se comunica con nosotros de parte de Dios. Es la comunicación de Dios hacia el hombre. En otros tiempos habló por medio de los profetas, ahora nos está hablando por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Nos ha hablado por medio de Él. Él es el intercambio de la vida, porque Él intercambió su vida por la tuya. No hay nada más extraordinario, no hay mejor oportunidad que puedas tener de un favorable intercambio en tu vida que no sea eso. El justo pagando por el injusto, el que nunca pecó por el pecador, el que es Dios hecho hombre por aquel que ahora puede vivir una nueva vida en Él. Qué extraordinario intercambio, ¿verdad? Él es entonces eso, pero también Él es el equilibrio en la vida. Él nos enseña realmente cómo podemos encontrar ese equilibrio a través del arrepentimiento. Oye, pero es que otra vez la volví a regar. Y si tú te mantienes en esa condición delante de Él, Él te recibe y Él te perdona. Tú puedes ver en la Biblia personas que dices, ¿cómo es posible? Si has escuchado, por ejemplo, o leído algo acerca de David, te vas a dar cuenta de lo que hizo en la vida. Y tú dices, no es posible. ¿Cómo es considerado David? David en la Biblia es considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y dices, no puede ser, no me checa. Fue un hombre que mató más hombres que chinches en su vida, ¿verdad? Cuando iba, arrasaba pueblos con hombres, mujeres y niños y los acababa. Cuando hacía, hizo tantas cosas tremendas que el mismo Dios le dijo, no, tú no me puedes edificar templo, has derramado demasiada sangre, lo va a hacer uno que venga de tu linaje, no lo puedes hacer tú, has derramado demasiada sangre. Y luego comete error tras error tras error, y luego comete adulterio, y luego además mata al esposo de esta mujer. Y tú dices, ¿cómo puede ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Y luego, ya estando viejo, todavía se le ocurre censar al pueblo, y ¡boom!, viene una plaga y mueren miles. Y todavía Dios le sigue considerando un hombre conforme a su corazón. Y lo que es más extraordinario, dice la Biblia que él termina su vida lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. ¿Cuántos quieren terminar así? Nada más no sean como David. Pero este es un ejemplo de cómo Dios tiene cabida para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, este ya no tiene remedio, este ya no tiene perdón de Dios? ¿Cómo que no? Sí tiene perdón de Dios, porque tenemos un Dios misericordioso. Misericordioso. Entonces, aun cuando vemos este tipo de ejemplos y personajes, Dios nos cataloga y nos ve de otra manera. ¿Qué era lo importante de David? Que siempre volvía
hacia Dios. Siempre volvía hacia Dios. Muy contrario, por ejemplo, a lo que hizo Judas. Judas, dándose cuenta de que era inculpado, fue, dice la Biblia, inmediatamente y se ahorcó. Muy diferente. Pero este no. Este, cada vez que metía la pata, pues ni hablar, ¿verdad? Iba directamente con Dios. Y fue considerado también el dulce cantor de Israel. ¡Wow! Tremendo. Entonces nosotros debemos ahora tener la confianza de que Jesús es precisamente el equilibrio en nuestra vida. Pecamos, pero Él nos perdona y cada vez pecamos menos. Y ahora hacemos cosas diferentes a las que hacíamos antes, y aquellas que eran equivocadas ya no las cometemos, pero seguimos pecando. Pero vamos creciendo y cada vez pecamos menos, y vamos caminando y cada vez nos vamos llenando más de Él, y cada vez vamos siendo semejantes a Él. Ese es el balance y el equilibrio en la vida. Y por último, en Jesucristo tenemos el acuerdo para obtener el poder para vivir. El nuevo pacto con Dios por medio de Cristo proporciona el acuerdo entre nosotros y Dios, por el cual entonces nosotros podemos obtener la seguridad de la vida eterna, y obtenemos la autoridad también y el poder para vivir. Solamente así. En todos estos principios que estamos analizando, se basan en algo muy importante, que es el hecho de que nosotros como hombres podamos hacer las cosas que tenemos que hacer y alcanzar el propósito, alcanzar las metas, alcanzar todo aquello que Dios haya puesto en tu corazón. Entonces Jesucristo es el acuerdo. Dice: voy a hacer un nuevo pacto, pero no un pacto como el que se hizo antes, sino ahora este es un nuevo pacto en mi sangre. Y ese nuevo pacto es un acuerdo. Si tú lo recibes, si tú lo entiendes y si tú te acuerdas con Él en esto, entonces tienes el poder y la autoridad para vivir. He aquí que yo les doy poder, potestad, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. He aquí, porque Él ya hizo un acuerdo contigo. Él ya ha acordado que este nuevo pacto que se ha realizado por medio de Él en la cruz te da esto. Entonces ahí tenemos este acuerdo en Cristo Jesús. Y entonces podemos entender que nosotros, a través de morir al viejo hombre, a través de esto que estamos haciendo en Cristo Jesús, nacemos a una nueva vida en Él, que nos lleva aquí en la tierra a vivir como una persona diferente. Si no hay muerte, no hay resurrección. Jesucristo sabía eso. Jesucristo sabía y les había dicho a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, voy a ser hecho así y asado, voy a morir, pero voy a resucitar. Y nunca lo entendieron. Hoy el hombre no entiende que tiene que morir. Tiene que morir para que pueda resucitar en un nuevo hombre. ¿A qué tienes que morir? Al viejo hombre. ¿A qué tienes que morir? Al egoísmo. ¿A qué tienes que morir? Al yo que traías tú. Porque si no hay muerte, entonces no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida. Si yo soy la resurrección y la vida. Entonces, para que haya una nueva vida en ti, ¿qué tiene que suceder primero? Tienes que morir. Y tú sabes a lo que tienes que morir, pero tienes que morir. Tienes que morir al viejo hombre. Tienes que morir a tu soberbia. Tienes que morir a tu orgullo. Tienes que morir a todas estas cosas, para que, habiendo muerto, ahora
tengas una resurrección que te lleva a una nueva vida en Él. Entonces, la muerte a todas estas cosas nos da la libertad para nacer a una nueva vida en paz. Jesús murió, se entregó por nosotros, pero el Señor lo resucitó. Murió plenamente convencido de que Dios, su Padre, le levantaría de los muertos. Él decía: voy a morir, pero voy a resucitar. Nadie se lo creía. Si tú le dices hoy a tu mujer: voy a morir, no te va a creer. ¿En verdad que voy a morir? ¿Cuántas veces estamos diciendo cosas que decimos: no, ahora sí voy a ser diferente, ahora sí voy a dejar esto, ahora sí voy a dejar lo otro? No, pues no pasa nada. Pero cuando dices: voy a morir, pues muérete de veras, ¿verdad? Pero resucita en una nueva persona. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay una nueva vida. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Morir a sí mismo, para que haya entonces una verdadera resurrección y nosotros podamos ahora vivir en una nueva vida. La muerte trae una nueva vida. La resurrección hace que valga la pena morir. Así como Jesús sabía que Él iba a resucitar, así también ten la confianza de que Dios te va a hacer una nueva persona y te va a dar una nueva vida. Si tú no tienes esta fe y esta convicción en tu corazón, no se logrará. Seguirás muerto, porque de que estás muerto, ¿verdad? Entonces, si quieres vivir, tienes que morir a ese yo, a ti mismo, y nacer en una nueva persona. El secreto está en morir a uno mismo, morir al yo, morir a lo que nosotros mismos somos. Entonces, concluimos que la comunicación es la base de la vida. Cristo es el que trajo la comunicación de Dios hacia nosotros. Si nosotros estamos en verdad en Cristo, entonces nosotros ya establecimos la base de nuestra vida, la comunicación con Dios. 2, Jesucristo es el intercambio para la vida. Sin Él no podemos obtener vida. Él es el que intercambió a través de su sacrificio en la cruz su vida por la tuya. Y Él hizo que valiera la pena morir por ti. Él murió personalmente por ti. Sí, murió por todos, pero si fuera solamente tú, Jesucristo moriría por ti. Por uno solo valdría la pena lo que hizo, pero murió por todos. Y nosotros como hombres tenemos que entender esto. Entonces Jesús es el intercambio para la vida. Jesús es el equilibrio. Hay un balance. Él sabe que somos hombres, que somos pecadores, que fallamos, pero si nosotros nos aferramos en fe a lo que Él hace por nosotros, entonces nosotros, a pesar de que cometamos errores, vamos a seguir caminando hacia Él en todo momento. Y por último, en Jesucristo tenemos el acuerdo para que entonces el poder y la autoridad de Dios operen en nuestra vida. No nos deja solamente así. Hay un acuerdo que se hace, hay un nuevo pacto en su sangre, pero Él dice: en este acuerdo, ahí es en donde yo te voy a dar poder y autoridad para que tú puedas ahora vivir en la tierra. Y entonces, ahora sí, podemos hacer lo que anhelamos. Podemos alcanzar todas las cosas, porque estamos de acuerdo. De acuerdo. Hay un acuerdo que Él ha sellado con un nuevo pacto en su sangre, en donde si nosotros estamos de acuerdo,
caminaremos así. Y seremos esos hombres, hombres que caminan con Él, hombres de verdad, hombres con propósito, hombres prósperos, hombres que están en el camino del Señor, hombres que en verdad son hombres aquí en la tierra y que no cambian, y que no cambian, y que en la muerte a sí mismos están encontrando la vida. Están encontrando la vida que tanta falta nos hace. Así que inclinen su rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y estos principios, así como el día de ayer concluimos que todo ello es poner nuestros ojos en Jesús y el querer buscar parecernos más a Él, ahora debemos entender claramente que Jesucristo es el que establece la comunicación entre el hombre y Dios, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el intermediario por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, Él ya estableció la comunicación. Él es el intercambio. Sin Jesucristo no tenemos nada. Si nosotros no creemos que Él tomó nuestros pecados y que Él allí en la cruz pagó por nosotros, no tenemos nada. Él intercambió su vida por la nuestra. Tercero, Él es el balance para que podamos vivir. Nos salimos, pero volvemos a Él. Nos equivocamos, pero tenemos una firme convicción de que Él nos levantará y lo hará. Y por último, Él es el acuerdo para que pueda venir el poder, porque sin Él no hacemos nada. Así es que vamos a orar sobre esto y darle gracias al Señor, porque queremos ser hombres prósperos, porque queremos ser hombres de verdad, porque queremos ser hombres con propósito. Pero estas cosas tienen que estar en nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, descubrimos por medio de tu palabra que tú estás comunicándote hoy mismo con nosotros. Queremos que nuestros oídos oigan. Queremos que nuestros ojos vean. Queremos que nuestro entendimiento sea abierto, porque en verdad queremos escuchar lo que tú dices. Queremos en verdad hacer tu voluntad. Y por esta razón, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender este intercambio, como todas las cosas que hay en la vida, que tú hiciste para nosotros. Queremos también, Señor, entender que tú pones el balance y que aun cuando nos equivocamos, tú nos vuelves al camino si nosotros vamos a ti arrepentidos y buscamos tu rostro. Y por último también entendemos, Señor, que tú eres el acuerdo para que podamos vivir en el poder y la autoridad que solamente tú nos puedes dar. Señor, yo declaro que estos 4 principios se establecen en todo aquel que cree, en todo aquel que desea firmemente que sus vidas tengan sentido, tengan significado y las puedan vivir en la paz de Dios. Yo declaro que como hombres que estamos aquí, entendemos y recibimos y aplicamos en nuestra vida estas cosas. Pero es necesario entender que para que haya nueva vida, primero tenemos que morir. Morir al yo. Morir a todas aquellas cosas que sabemos que nos impiden
que haya una verdadera resurrección transformadora en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias y bendigo a estos varones y declaro que así será en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga.